Bueno, ya hemos hablado de cine, por supuesto, de teatro también, y llega el momento de hablar de web series, porque es un sector que lleva ya unos años pisando fuerte aquí en nuestro país, y de hecho todas las ficciones que se desarrollan para la red pues siguen estando en auge. Yo me acuerdo de Malviviendas, fíjate, que es como la que a mí más me impactó. Es verdad, ya han pasado unos años y Sí, todavía sí. siguen ahí. Fíjate que yo no sabía decir webserie hace unos pocos días. Es verdad, Videoserie. videoseries decías, hasta ¿Sabéis que el gran Borja Covega te me corregía, corrigió. no vacilaba así. Pero ¿sabéis quién sabe más de webseries y de series y de televisión? Creo, sabe más, creo que de todo que yo. Paula Argar, ¿qué tal? Sí, Buenas noches. Buenas noches, Sí, ¿qué ¿no? tal, Tú lo chicos? reafirmas, no sabes más que yo. Tanto no, pero bueno, de algo sí que sé un poco. Y A ver. de eso, pues como dice, os vengo a hablar, porque ahora que hemos superado todos la cuesta de enero, ahora que vemos el horizonte mucho más prometedor, porque podemos empezar a pensar pues en viajes de Semana Santa, viajes de verano y viajes hasta de trabajo, porque hemos encontrado una nueva forma de viajar, que no solo es haciendo turismo, sino que también haciendo, por ejemplo, webseries, que es lo que hablábamos. Y para ello, para que nos hablen de ello, os he traído a Gustavo Palacios y Xavi Fontana, director y actor de la webserie Invisibles. Muy buenas Bienvenidos. noches. Muy Buenas noches. Muchas ¿Qué tal? gracias. Muchas gracias por Y invitarnos. es que esta webserie, Invisibles, tiene 3 temporadas y cada una está rodada en un país diferente, ni más ni menos. Fíjate que yo no sabía que las webseries podían tener temporadas, que era como una cosa más, ¿no? De subir a YouTube Sí, o de es subir a cierto. tal y que no tenía temporadas en Como sí. más espontánea, digamos, Perdonad ¿no? mi, Pero... mi poca información. No, no, yo pensaba Pero lo me ha mismo, la sorprendido verdad. al leerlo decir, oye, temporadas en webseries, sí, ¿no? Sí. Sí. E inclusive yo te diría que, a ver, no por apropiarnos tampoco de la cuestión, sino en la época en que nosotros empezamos a hacerla, estaba un poco esto que decías, que se hacía una cada tanto, y nosotros como íbamos a una ciudad, digamos, y teníamos que hacer todo, es decir, nosotros no podíamos darnos el lujo de pensar, no, vamos a volver a esta ciudad más adelante a Claro. filmar los episodios que nos faltan. No, teníamos que filmarlo todo, editarlo todo, hacerlo todo, una temporada. Bueno, está bien, claro, y aprovechas ese viaje que dices, maravilloso, yéndote viaje de trabajos, aprovechas y todo eso lo englobas en temporada, así que es fantástico. Exacto, ellos han rodado la primera temporada en, a ver, corregidme si lo digo mal, en Turquía, la segunda en Buenos Aires, bueno, en Argentina, y la tercera en Berlín, Alemania. Vamos a ver un poquito del tráiler de Invisibles. Necesitamos que contactes con tu hermano. Pero yo no tengo ni idea de dónde está. Ni nosotros, pero tiene una novia, turca. Te puedo asegurar que mi hermano no va a dejar que yo me encuentre. Es tu hermano, Daniel. Él no va a permitir que tú estés solo en Estambul. Why are you looking for Herman? Why did you come to Istanbul? You think you're invisible? No, you're not. Why didn't you tell me that you're looking for your brother? My brother? I don't know what you're talking about. Don't play the fool with me, Vargas. Bueno, y contándonos un poquito de qué va esa serie Invisibles, 3 países, 3 temporadas, contándonos un poquito. Pues, bueno, te lo cuento yo. Nace de la premisa de hay un policía español que se llama Daniel Vargas, que es el que interpreto yo, que a raíz de un caso que sucede aquí en España tiene que viajar a Estambul para intentar resolver, contactar con su hermano. Su hermano, digamos, que no se mueve en el mismo nivel de legalidad que él, un poco ahí en el Qué submundo. bonito eufemismo ese que nos acabas de regalar. Sí, ¿verdad? Es mi hermano mayor, pero bueno, está ahí un poco... Y entonces cuando Daniel llega a Estambul, empieza a intentar resolver el caso, pero se da cuenta de que su hermano es un poquito más oscuro de lo que él pensaba y más importante dentro de ese submundo, y eso es lo que le va a llevar a, bueno, encontrarse con una serie de dificultades, y ese caso que venía a resolver de España queda en un segundo plano y intenta, pues su caso primordial es salvar su vida. Es que es un thriller, es una webserie de acción que muy poquitas veces se ven, webseries Sí, de ¿no? acción. Es que sorprende un poco el Por corte eso, de... sí, Ahora, choca el cuando la thriller ves. está de moda absoluta, lo hemos Ahora visto sí. el pasado sábado, sin ir más lejos, en esa gala de los Goya, ¿no? Es un género que se está premiando muchísimo. Sí, y además con poco presupuesto, ¿cómo se os ocurre Claro. la idea? ¿Cómo nace y cómo os planteáis todo para hacerla? Porque tiene que ser difícil. La verdad es que sí lo es. Nosotros cuando lo pensamos, en realidad, a ver, hicimos cálculos de gastos, porque aunque no parezcan lo hicimos. Y pensamos, por ejemplo, qué país, no, pero de verdad, pensábamos en los países que teníamos alrededor, qué país nosotros, por ejemplo, con el dinero que disponíamos, podíamos ir a filmar Claro. y contar una historia que fuera interesante. Turquía de por sí tiene una cuestión que es muy exótica. Y Turquía, por lo menos en el año 2008, que es cuando nosotros fuimos a filmarla, realmente es barato hospedarse, es barato comer, es barato trasladarse.
Entonces, cumplía una serie de cuestiones que es la imagen misteriosa que tiene de por sí Turquía con, digamos, mezclándola un poco con la cuestión del presupuesto. Que tenías, claro. Claro. O sea que el propio presupuesto también condicionó la trama al final, ¿no? Era todo... Sí, sin lugar a dudas. Estaba adaptado. Nosotros teníamos un cálculo, siempre tenemos y cada temporada es lo mismo, tenemos un cálculo que es pasajes, hospedaje, comida. Comida, digo, comida para todos. Sí, entonces, ¿Cuánta gente de equipo lleváis? Nosotros dos. Vale, claro. ¿En serio? Sí. ¿Solo? O sea, de Madrid Claro. volamos Gustavo, la cámara, la pértiga y yo. Y cuando aterrizamos en ese país, buscamos al resto de actores que van a acompañar a Daniel vale. en ese... O asistentes, por ejemplo, de producción, Sí. gente que nos hace la parte, digamos, de script o de búsqueda de, Sí, pero digamos, que de son lugares. locales, claro, que no es gente que son viaja al locales. equipo, vais vosotros ya vais Son encontrando locales. gente que os ayuda en el proyecto. Es fantástico y la verdad que eso, a términos de presupuesto, es un ahorro, claro. Sí, sí. A ver, nosotros, y siempre lo decimos, la primera temporada nos costó realmente 1.500 euros. Guau. Mira, muy poquito para que vean las Digamos, cadenas que no es tan difícil hacer ficción. ¿Cuántos capítulos tenía la primera temporada? 13 episodios de 5 minutos. Y se rodó en 5 días. También. En cinco Así que días. amortizando medios, amortizando Hasta el presupuesto, último tiempo, se rodó hasta el todo. último minuto que casi perdemos. ¿Y el son avión. series que son ficciones que nacen también con una vocación de continuidad o un poco pues el éxito que van teniendo se empujan a ir haciendo más? No sé si me explico. Te explicaste ¿Erais tan optimistas? ¿Pensabais que iba a dar para 3 temporadas? Nunca, a ver, vamos por partes. Lo primero es que Invisibles no surgió como una webserie, se convirtió en una webserie cuando nosotros vimos el material que teníamos. Nosotros queríamos hacer un piloto, en realidad. Ese fue el origen nuestro. Queríamos hacer un piloto y contar una historia, digamos, un piloto para que fuera una historia redonda y que contara algo que después, como termina también en un punto alto de misterio, pueda seguirse adelante. Y nosotros descubrimos que fraccionando esas partes, además Claro. los 13 episodios llegan siempre en un momento en el cual se produce un quiebre de la acción, es decir, que, Claro, un que quiebre. Te puede permite. seguir esto. puede seguir- Invita a cortar ahí, ¿no? Sí. Claro. Y además, ahora hablando de Turquía, vamos a ver un poquito de esa primera temporada para que nos surjan más preguntas. Stuff too. Look, I'm on holidays. You have nothing to worry about. I know, but your holidays are part of my job, you know it? You think you're invisible? No, you're not. Actually, all the people who have to see you have already seen you. So, why don't you ask yourself why you... Bueno, pues ahí vemos, ¿no? El entorno turco un poco, contándonos las dificultades que tuvisteis en ese país. A ver. Bueno, dificultades pocas. Sí. O sea, Sí. aparte de llegar a un país, encontrar a la gente, Claro. Aparte de convencer- realizar en un país, hacer un equipo para Claro. rodar una Buscar O sea, un- serie, aparte de lo esas demás todo En fue otro rodado. idioma. Tuvimos relativos pocos problemas para rodar. Un día nos dijeron que no podíamos rodar dentro de una estación. Porque yo os veía ahí en el mercado que os miraban, ¿no? La gente Sí, está ahí rodando y la pero gente en- mirando. Pero en el no mercado mires. obtuvimos el permiso, ¿eh? Uno Ah, de los vale. actores entró, habló y dijeron que sí, que Exactamente. siempre, la única condición era que siempre actuáramos en mitad del pasillo, Ah, nunca claro. en los puestos Los para no puestos. obstaculizar pues la compraventa Claro, de, claro. de esa Claro, gente, pero yo ¿no? le preguntaba a Cheve y a Gustavo que esos extras, que de dónde los sacaban y no Ay, es que claro. sean extras, que aprovechabais la calle, lo que la gente pasaba, que la gente se iba, que venía y eso lo aprovechabais y luego en el montaje se da un aspecto de que de verdad estáis manejándolo vosotros, ¿no? La realidad es que sí. A ver, nosotros, por dos partes, digamos, ¿no? Esto. Nosotros lo que queríamos tener era un criterio documental. Es decir, nosotros lo que pensábamos era, si un documentalista va a hacer los programas de españoles por el mundo, madrileños por el mundo, lo que quieras, lo que vas a trabajar es con una cámara y con un reportero. Es verdad. Claro. Entonces, digamos, eso tiene un presupuesto. Nosotros lo que decimos es, ¿qué pasa si nosotros montamos la escena, manejamos el espacio como está, digamos, lo trabajamos, además el espacio nos da una estructura, nos da inclusive un valor. Y un realismo también. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es ser respetuosos con el contexto, es decir, no No alterarlo. alterarlo, Claro.
para que pase lo que decías recién. Es decir, que una persona no se sienta interpelada a que, me están molestando, me están interrumpiendo el camino, me están cortando el paso. No, usted es parte, no le estamos diciendo, usted es parte de la escena. Pero de un modo u otro lo son, ¿no? Sí. Y Claro. contáis un poco con ese beneplácito de todos los que, pues queriéndolo o no, eligiéndolo o no, pues forman parte al final de esa serie. Y bueno, y además decidís que esa primera temporada aún quedan cosas por contar y se van a Argentina y ruedan esa segunda temporada. Vamos a ver un poquito de la segunda temporada en Buenos Aires. Vamos a ir donde ha dicho tu amigo. Sí. Pero antes tenemos que buscar unas cosas. ¿Qué cosas? Tarjetas, plata, no tenemos nada limpio. Sin eso no nos vamos a poder mover. ¿Por qué no llamamos a la embajada española? ¿Puedo hablar con alguien del Ministerio del Interior para que nos ayude? ¿Ah, sí? ¿Y eso cuándo me lo ibas a decir? ¿Antes o después de tu pedido de captura por la Interpol? Bueno, ¿y qué aprendisteis de esa Turquía que no repetisteis en Argentina? ¿O qué aconsejaríais? O que, supongo que con ese tiempo, ¿no? Vosotros ya os hicisteis un poco más expertos. A ver, nosotros aprendimos muchas cosas. Es muy difícil sintetizar todo, pero lo que nosotros... Yo creo que en realidad lo que nosotros aprendimos en Turquía lo llevamos a cada lugar, a cada ciudad, y básicamente era tener fechas de comienzo, fechas de fin, claras, ser muy claros con la gente con la que íbamos a trabajar, porque teníamos que trabajar, digamos, aclarábamos que les íbamos a pedir mucho. Cuando me refiero a les íbamos a pedir mucho el tiempo siempre es negociable. Lo que le pedíamos mucho era el compromiso personal. Nosotros lo que le decíamos, y a mucha gente le decimos, si no estás convencido realmente de que querés hacer esto, no hay ningún problema, quiero decir, no hay... Cada uno sigue su camino. Sí, pero es necesario ese compromiso, digamos, ¿no? Para sacarlo entre todos. Dependíamos de ello, dependíamos de ese compromiso, porque lo único que te podemos ofrecer es tu trabajo, o sea, formar parte de esto, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos la suerte de que la gente fue siempre muy, muy, muy generosa con nosotros y eso lo agradeceremos siempre. Exactamente. Una cosa, por ejemplo, que tenía que ver con lo que preguntabas es nosotros siempre aprendimos una cosa que se llama el socio local. Siempre hay un socio local. Es decir, siempre encontramos una persona que nos vincula con el contexto. Es decir, no es que nos relacionamos con 10 personas al mismo tiempo. Nos relacionamos con una persona y a través de esa persona nos relacionamos con todos los demás. Él nos ayuda a encontrar un poco, bueno, claro, sí. Esa Sí, gente que el va a resto aportar, de que actores va a o lugares, o necesitamos un lugar que tenga estas características, pues como ellos VIP son de allí, saben, ¿no? Y te ayudan y te descubren lugares y te descubren personas, ¿no? Necesitamos un personaje que se adapte a estas características. Pues, hombre, él siempre... Y como el tiempo es nuestro mayor enemigo... Claro. Y chicos, os iba a preguntar, ¿y qué ha supuesto la webserie para vosotros? O sea, ¿qué os ha traído después, ahora que lo veis con un poco más de distancia? ¿Qué os han ofrecido después de Ve Invisible? Y la acogida, claro, de la gente, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Porque supongo que después de ese trabajazo, de ese viaje, de volver, de encontrar gente local, lo que tú quieres es que la gente se enganche y te dé un feedback, ¿no? Supongo. ¿Ha sido positivo? ¿Ha sido bueno? Sí. El feedback siempre es positivo. Porque es algo que trasciende el mero hecho de hacer la serie. Es decir, es todo un proceso que empieza con nosotros mismos involucrados en querer realizar algo, con el compromiso de querer hacerlo con poco dinero y tratar de sacarle al máximo el fruto de la experiencia. El aprender a trabajar con otra gente en distintas culturas, es decir, porque estamos trabajando con gente que... Y que apenas conocéis también. Que eso claro. es la gente que no la conoce. A ver, nuestra socia local de Turquía, yo la conocí un viernes y el lunes estábamos trabajando. Digamos, el lunes conozco a todo el resto de la gente y el martes teníamos un planning de... A mí me ha encantado preguntaros, ¿qué equipo lleváis? Y nos han descubierto un mundo y un modus operandi muy diferente al de otras producciones y que, bueno, sin duda, pues es la fórmula del éxito, por lo menos el que estáis teniendo. ¿Habrá más temporadas? Sí, ¿no? Bueno, no lo sabemos. Ahí lo dejamos. Eso lo deja. A ver, si 24 vuelve, nosotros siempre podemos... Exacto. Estaremos pendientes. Oye, y si seguís viajando y necesitáis algún cameo, aquí Álvaro y yo, pues nos ofrecemos todo por la causa. Muchísimas gracias, estaremos muy pendientes. Tenerlos como nosotros.